Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación mexicana tiene una composición pluricultural y plurilingüe, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, siendo aquellos los que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La Constitución del Estado de Hidalgo menciona que nuestra entidad tiene una estructura sustentada originalmente en los pueblos indígenas náhuatl, otomí, tepehuá, tenec y pame, así como en las autodenominaciones que se derivan de los mismos. De manera paralela, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se basa en el reconocimiento de la permanencia de las culturas indígenas y determina políticas públicas de integración pluriculturales a través de transformaciones legislativas e institucionales con la participación de los pueblos originarios. Al respecto, existen dos tipos de políticas públicas en relación con los pueblos indígenas que inciden en el derecho nacional y son las basadas en el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas en el interior del Estado y las que se fundamentan en el respeto al desarrollo participativo, sustentable e equitativo. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 instituye en su estrategia 2.2.3 la finalidad de fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos, entre cuyas líneas de acción se encuentra asegurar el ejercicio de estos derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica. El Pacto por México, firmado el día 2 de diciembre de 2012, en el apartado 1.6 denominado Derechos de los Pueblos Indígenas, señala que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, en razón de que las últimas cifras de pobreza confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país. Los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi 7 de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena. De estos, 8 de cada 10 son pobres, la mitad de los cuales viven pobreza extrema, y que para revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado en la que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos. En nuestro país, gran parte de los habitantes de las comunidades y pueblos indígenas no disponen de servicios básicos que les permitan tener condiciones de vida satisfactorias y que les provean los medios materiales para emprender sus propios procesos de desarrollo. La falta de estos bienes y servicios se suma a otras barreras, como las culturales y geográficas, que conducen a las situaciones de exclusión que padece la mayoría de los indígenas en México. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por medio de programas, proyectos y acciones, promueve la valoración y el respeto de las culturas y lenguas indígenas del país, e incluso funciona como elemento fundamental para la construcción de un diálogo intercultural. Con estas acciones se contribuye a la eliminación de la discriminación dirigida a la población autóctona y ante el reto de mejorar sus condiciones de vida, realiza acciones para el fortalecimiento del patrimonio material e inmaterial de las culturas indígenas y desarrolla actividades que fortifican la difusión de la diversidad cultural y lingüística del país en los medios masivos de comunicación. Para dar respuesta positiva a las exigencias de la población autóctona, ha implementado los programas de derechos indígenas, las redes escolares indígenas, turismo alternativo en zonas indígenas, de coordinación para el apoyo a la producción indígena, de organización productiva para mujeres indígenas y el programa de infraestructura indígena, que promueve y ejecuta acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica, comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento, entre otras, así como en viviendas de la población indígena, quehacer en el cual participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno. Con la operación de este último programa se procura que la población originaria de las localidades en donde se realicen las obras y acciones supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos. El programa establecido tiene una cobertura nacional y contempla aquellas localidades que cumplen con los requisitos de población elegible. Para su ejecución, la Comisión identifica las localidades que están dentro de la población potencial y
Dicha individualización se desarrolla con sustento en la metodología por ella determinada y construida a partir del criterio de hogares indígenas, realizado con sustento en los indicadores de marginación por localidad del año 2010, elaborados por el Consejo Nacional de Población, y a partir de la información derivada del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010, así como por el tamaño de población e indicadores sobre rezagos en agua potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos, es que se identifican en dicho censo. Este programa se ha caracterizado por ser una herramienta de la Administración Pública Federal para el desarrollo indígena y articula acciones, obras y recursos para dotar a los pueblos y comunidades indígenas de la infraestructura básica que les permita llevar una vida digna, que garantice su adecuado desarrollo social y económico, y establece que para los casos en que se publiquen nuevos indicadores y datos por las dependencias y organismos mencionados que oficialmente sustituyan a los aquí señalados, estos se considerarán para los efectos del programa a partir del inicio del siguiente ejercicio fiscal al que fueron formalizados. El referido programa podrá atenderse a las localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales, siempre y cuando la población que habita los núcleos sociales carezca de servicios de infraestructura básica. Para que puedan participar en la presentación de un proyecto, es necesario que al menos el 40% de sus habitantes se identifiquen como población indígena, que sean de alta y muy alta marginación y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluso deberán contar con un expediente de obra debidamente integrado y validado por la dependencia federal normativa competente, en el que se incluyan las autorizaciones ambientales, el cambio de uso de suelo, relacionadas con los derechos de vía, servidumbres de paso y uso, disposición o afectación de los recursos requeridos por las obras, incluyendo los inherentes al uso y aprovechamiento del agua y demás disposiciones aplicables, así como lo previsto en la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas y en su reglamento. Aquellas localidades que resultan beneficiarios del programa son apoyados en la construcción, modernización y ampliación de caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares. En materia de electrificación, la construcción de líneas y redes de distribución, muretes y acometidas, así como obras de electrificación no convencional y de repotenciación o ampliación del servicio, la construcción y ampliación de sistemas de agua potable, la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado, de descargas domiciliarias y de plantas de tratamiento de aguas residuales, la construcción de vivienda nueva que proporcione estabilidad y correspondencia con los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y diversidad, entre muchas otras más. En el estado de Hidalgo, favorablemente contamos con un estado de 951 localidades correspondientes a 38 municipios que son elegibles para el programa de infraestructura básica indígena 2014. Estas acciones constituyen referentes históricos para el desarrollo de las comunidades originarias de nuestra entidad. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ya que diversas comunidades hidalguenses han quedado fuera y no han logrado solicitar su inscripción como elegibles, en razón de que el porcentaje de población que ha sido establecido, que es el 40%, es demasiado alto, por lo que con el propósito de ampliar la cobertura, no solo en nuestra entidad federativa, sino en todo el territorio nacional, y sobre todo para incidir de manera positiva en la conservación de nuestras lenguas y cultura indígena, es que exhorto respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a su titular para que, de ser posible, para la emisión de la convocatoria correspondiente al ejercicio fiscal 2015, considere reducir el porcentaje de población que habita en las comunidades indígenas para que puedan ser consideradas como elegibles y para que en caso, estimando oportuno de manera conjunta con el Consejo Nacional de Población, desarrolle los indicadores de marginación del año 2015, una vez que hayan sido publicados los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que se estarán llevando a efecto el próximo año. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado.